¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por ser parte de este programa tan especial que hacemos en Quinta Visión, en que analizamos los temas relevantes a nivel regional, nacional, de los últimos días. Me refiero a este Cita Regional y hoy con 4 interesantes invitados. En primera instancia vamos a saludar entonces a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Raúl Celis, ¿cómo está? Abogado, ex intendente regional, también ex presidente regional de Renovación Nacional. Bueno, un gusto tenerlo en este Cita Regional, Raúl Celis. Gracias, Bernardo, por la invitación. Veo que no dices ex convencional constituyente. Eso tiene una carga. Sí, tiene una carga fuerte. Ya vamos a conversar de eso. Gracias por la invitación y saludo a los demás panelistas. Gracias, Raúl. Tenemos también a René Lues, concejal de C por Viña del Mar. ¿Cómo está, René? Gusto de saludarlo y tenerlo en este programa. Muchísimas gracias, estoy muy bien. También saludo a todos mis contertulios y a toda la gente que nos ve y escucha por este canal. Muchas gracias, Bernardo. También tenemos un abogado de larga trayectoria. Incluso fue en algún momento administrador municipal de Valparaíso, y lo estoy diciendo porque ya se va a dar cuenta por qué hago esta referencia. Me refiero a Jaime Varas Canesa. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto tenerlo y un abrazo en este programa. Hola, Bernardo, un placer como siempre compartir con ustedes este programa y especialmente tomando en cuenta a los panelistas que nos acompañan, así que muy contento de estar con ustedes en esta nueva cita regional. Y también quiero saludar de manera muy especial a Iván Buscovich. Por ahí está instalado, ¿no es cierto? De repente se escucha algún ruido, pero bueno, es parte de lo que pasa cuando se hacen estos programas y con esta conexión. ¿Cómo está Iván, ex concejal de Valparaíso, hoy también dirigente vecinal de algún cerro porteño, peleando y luchando ahí por una serie de incivilidades para que dejen de estar presentes en la ciudad puerto? ¿Cómo está, Iván? Bien, muchas gracias. Saludo a los panelistas y bueno, a los que nos van a ver, los que nos están viendo, y que no nos aburramos con nuestra conversa, sino que al contrario provoquemos una conversación en la casa que dé frutos y que después se decidan a participar en lo que viene. Gracias, Iván. Bueno, le quiero contar a usted, a nuestros panelistas, que cada vez que tenemos contacto con nuestros televidentes, con gente que ve el canal, la verdad encuentra que este programa Cita Regional es muy interesante, muy importante, porque justamente a partir de la opinión de quienes semana a semana son panelistas, se va creando eso importante, que es que la comunidad también pueda analizar lo que está ocurriendo. Y vamos a partir de inmediato, sin antes dejar de presentar a nuestro amigo, el inquisidor, ¿no es cierto?, reloj de arena que nos va guiando en los tiempos, con el primer tema, que ha sido un tema nacional, pero también regional, un tema de todo, lo que ha ocurrido en ya 4 regiones del sur de nuestro país, con los incendios forestales, las acciones que se han tomado. Y yo lo dije, por ejemplo, cuando presentaba a Jaime Varas, ex administrador municipal de Valparaíso, porque nuestros 4 invitados, de alguna u otra forma, han estado relacionados con cargos en diferentes organismos, con la ocurrencia, lamentablemente, de emergencias y grandes emergencias en nuestra región. Y es por eso que vamos a comenzar con este tema, haciendo un análisis de lo que ha ocurrido, lo que está pasando, las medidas que se han tomado. Y en primera instancia quiero preguntarle a quién fue intendente regional en su momento, cuando también hubo una serie de incendios complejos en Valparaíso. Me refiero a Raúl Celis, sobre esta emergencia, Raúl, que lamentablemente se está viviendo en el sur de nuestro país y que al parecer, por las condiciones climáticas, por las condiciones territoriales y por lo que son también estos incendios forestales, que pareciera que por una parte están controlados, pero por debajo, ¿no es cierto?, por otra parte siguen activos, están registrándose en el sur del país. Estoy con usted, Raúl. Bueno, primero, lamentar lo que ha ocurrido, Bernardo. Yo leía en la prensa que son 323 incendios al día viernes los que han habido, de los cuales 90 están en combate, que es altísimo. 343.000 hectáreas, 343.000 es una brutalidad, y se calcula que pueden llegar a las 500.000 hectáreas, que sería similar a lo que ocurrió en el 2016-2017. O sea, estamos hablando de una catástrofe enorme, y por eso se declaró el estado de emergencia correspondiente, y se estableció toque de queda en 28 comunas del sur del país. A ver, no sé por dónde partir el análisis. A mí me tocaron efectivamente varios incendios en la región. El más grave fueron 400 viviendas.
Yo tuve la suerte de tener un equipo muy potente. Estaba Guillermo de la Maza en la ONEMI, que era un muy leal colaborador, y en CONAF, que son los que dan la pelea. Aquí muchos creen que es bomberos, pero fundamentalmente CONAF en los incendios forestales. También contaba con personas muy experimentadas, ¿no? De manera que me facilitaban un poco las cosas. Eh, Aquí yo quiero destacar los recursos que están involucrados. Veía 135 brigadas de CONAF, 4 brigadas de las Fuerzas Armadas, 182 brigadas forestales, 40 brigadas nocturnas, 2.214 bomberos, 1.824 voluntarios de apoyo, 47 aeronaves de CONAF, eh, 9 del Estado Mayor, 38 aeronaves de empresas forestales privadas, en fin. O sea, es una inmensa cantidad de recursos los que se están eh, haciendo valer para enfrentar esta tragedia. Ahora, yo creo que hay un problema así de fondo y es con el delito de incendio. El delito de incendio requiere dolo y el dolo es prácticamente imposible de probarlo, eso yo lo he dicho en otros lugares, salvo en una figura especial del delito de incendio en que basta la culpa, que es para un incendio forestal, si es que que lo hicimos a propósito del soldador. Pero ahí uno ejerce esa acción para ejercer responsabilidades civiles, básicamente, de empresas inmobiliarias, si es que las hay. Yo creo que la figura del dolo en el delito de incendio y la baja penalidad eh, a, no ayudan en nada, digamos, al combate de los incendios. Los tiempos cambian, los delitos cambian. Hoy día los delitos de incendio son realmente graves, pues, considerando el perjuicio al medio ambiente, y creo yo que debieran agravarse las dudas, las sanciones para los delitos de incendio, y tampoco exigir el dolo, solamente la culpa. Perfecto, vamos a seguir conversando sobre este tema en una segunda fase, al que se refiere usted a aquel incendio de 2013, febrero de 2013, ¿no es cierto? El que pasó El Día de hacia, los Enamorados fue, ¿te el acuerdas? 14 de febrero. Y que, claro, y que prácticamente llegó a metros de poblaciones en Placeres. ¿No? René En Lugo, Rodelí. sí. No, es que pasó hacia Sí, ¿qué Rodelillo pasó? y de Rodelillo tomó a Placeres, claro. Exacto. Incluso la primera vez que se hablaba de este fenómeno que se daba que las pavesas de fuego saltaban. Cerró Son otro. una serie de situaciones que se fueron dando. René Lugues, quiero partir con usted también ahora en esta segunda intervención porque hace poco Viña del Mar en diciembre también fue parte de un mega incendio, sumado a otros que ya se habían dado, ¿no es cierto?, complicados, sobre todo por este tema de las tomas. Pero sin duda que aquí las acciones que se han tomado en el sur del país, donde incluso quiero destacar la presencia de funcionarios y voluntarias y voluntarios de bomberos de toda la región apoyando el combate del fuego, ¿han sido, usted piensa, las adecuadas? Porque claro, surgen una serie de críticas, surgen una serie de opiniones con respecto a esto. Estoy con usted, René Luis. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, bueno, la tragedia del sur de Chile realmente a todos nos impacta cada día. Los ejemplos, las experiencias, lo que nos comenta la gente cuando ha perdido todo en un segundo, porque para que la gente sepa, esto es muy, la gente quizás no sabe, pero de repente estás viendo una casa y cambia el viento y la casa se quemó en 10 minutos. Lo que estaba lejos de quemarse se puede quemar en 10 minutos. Toda la vida construida en torno a aquel hogar se pierde. Entonces es dramático la pérdida de personas, de seres humanos, que es lo más grave de todo, de los animales, de la flora, de la fauna, la vida que finalmente, esta estela de dolor que dejan estos incendios, que además, como decía la prensa ayer, el 99% son generados voluntariamente por personas o involuntariamente. Lo que decía Raúl, el dolo o digamos, o la acción humana. En ambos casos, mira la gravedad. Había gente que estaba haciendo asados en zonas que estaban protegidas. Es decir, hay una falta de conciencia terrible y a los que hacen los incendios, yo no sé cómo efectivamente hacer caer todo el peso de la ley, porque esto es realmente impresionante. Me tocó vivirlo, como tú muy bien decías, en el caso de Viña del Mar. Claro, aquí fueron
fueron 150, 120 hectáreas, o sea, estamos hablando de, comparado con lo que decía Raúl, de 320.000, es para que la gente entienda la dinámica de la gravedad del tema. Aquí fueron 300 casas perdidas, hoy día van, entiendo que más de 2.000 casas perdidas, completamente destruidas. Entonces, eh, yo hoy día, cuando hay este tipo de tragedias, siempre digo, hay que ponerse al lado de las autoridades, porque uno después puede hacer la crítica. Hoy día lo importante es ponerse al lado de las autoridades nacionales, regionales, todo el equipo que planteó recién Raúl, todo el equipo bomberil, del CONAV, de la Fuerza Armada, en fin, todo ese tipo ese gran comando que hoy día tenemos en el sur, que también tuvimos en Viña del Mar, hay que apoyarlo. Luego, obviamente, cuando uno hace los análisis más posteriores, se tiene que dar cuenta en qué fallamos, qué hicimos mal, qué podemos mejorar. Yo también comparto la labor que hace CONAF, es extraordinaria, y también han ido bomberos de Viña del Mar y de todo el país. Hoy día hay bomberos que se hacen hacen turnos de 2 días o 3 días y viajan de todo Chile, 2 días, 3 días y se regresan. Así, ha sido extraordinario esta pega que sale. Muchas gracias. Jaime Varas, usted también fue administrador municipal en Valparaíso cuando se registraron una serie de este tipo de incendios. Cuéntenos un poco cuál es su análisis de lo que está pasando. Bueno, efectivamente a mí me tocó estar en la municipalidad en el mega incendio del año 2013. Ahora, evidentemente que ese incendio, si bien es cierto, fue gravísimo, pero es de una proporción inferior al que estamos sufriendo en estos momentos en el sur de Chile. Pero a pesar de eso, las reflexiones que uno hace son reflexiones comunes. En primer lugar, uno se da cuenta de que muchas veces la estructura del Estado es insuficiente para enfrentar debidamente estas catástrofes. Y a consecuencia de esa deficiencia es donde evidentemente surge la evidente necesidad del apoyo privado, lo cual en este caso en particular uno ha visto signos en ese sentido. La participación de la Fundación Luxi en el arrendamiento del avión y en distintas iniciativas privadas que evidentemente ponen de manifiesto que muchas veces los recursos públicos son insuficientes para enfrentar estas catástrofes. Y de ahí la imperiosa necesidad de una alianza público-privada. Ahora, en segundo lugar, lo que uno también puede echar de menos y estando de acuerdo en el sentido de que en estos momentos lo que hay que hacer es enfrentar la catástrofe y los análisis vendrán en un segundo momento, pero no, eso no impide que uno haga una reflexión en cuanto a la falta de prevención en este tipo de materia. Es decir, en este caso particular, había muchos antecedentes de que a consecuencia del cambio climático era muy probable que surgieran estas situaciones. Y ahí uno se pregunta, bueno, frente a esa situación, ¿el Estado se preparó, no se preparó, se tomaron medidas preventivas o no se tomaron dichas medidas? Ahora, sin perjuicio de eso, en este caso particular yo quisiera destacar el apoyo internacional que se ha recibido. Es decir, es realmente emocionante ver los brigadistas extranjeros, los recursos extranjeros que se han desplegado y que nos han ayudado a enfrentar esta catástrofe en una mejor manera. Es decir, ese apoyo internacional realmente se ha sentido y yo creo que es algo que hay que necesariamente destacar. Y por último, una última reflexión en cuanto a la intencionalidad de los incendios. Es decir, aquí quizás nos demos cuenta que una vez más nuestra legislación y nuestras instituciones penales quizás no están debidamente preparadas para este tipo de eventos por las circunstancias que ya son de público conocimiento. Y ahí es donde una vez más surge el desafío de realmente adecuar esa estructura judicial, policial, a los distintos fenómenos que se van presentando, que ya lo habíamos visto en relación al crimen organizado, y que quizá esa misma reflexión cabe hacer respecto a esta catástrofe. Perfecto. Iván Buscovich, usted también fue concejal de Valparaíso y también estuvo
como autoridad, teniendo, ¿no es cierto?, que... Obviamente compartí con don Jaime aquel infausto suceso. Nos tocó trabajar bastante arduamente y yo ahí quisiera hacer, porque coincidiendo con lo que han dicho mis otros contertulios, 3 momentos. El primero es el tema de la solidaridad nacional, o sea, la gente se pone, ayuda, tal como decía Jaime, los más ricos aportan, pero lo que resulta impresionante es el apoyo de la gente más humilde que se pone con lo que puede y que aporta significativamente. El segundo punto, estas catástrofes, en el caso particular de Valparaíso, por ejemplo, el problema que tenemos es que se prometió una suma, me acuerdo eran más de 500 millones de dólares, ¿no es cierto, Jaime?, que se iba a invertir para recuperar la ciudad. Y no hubo capacidad, o la plata no llegó, pero se hizo algo, pero poco. Y se volvió a construir donde mismo, en el borde del cerro, con el riesgo que se vuelvan a quemar. Y entonces, ahí también tenemos que como que reflexionar, yo creo, más en profundo, porque repetimos el problema. Yo entiendo, hay falta de terreno, bueno, en particular en Valparaíso, en Viña más o menos lo mismo, y cada vez se van yendo más arriba, pero van quedando en las laderas donde se hace el chiflón de aire que se transforma en una especie de tiradero para que el incendio crezca. Entonces, hay que poner de alguna manera orden en aquello. Y lo último, en el caso del sur, yo quiero decir, el hecho que no tengamos árboles nativos, sino que sean casi puro pino, grandes además consumidores de agua en estos tiempos, complica aún más la cosa porque se seca muy rápido con el calor reinante y después se transforma en el elemento que se quema de una. Entonces, también ahí yo siento que falta una mano del Estado, que la producción forestal que va a producir pino debe estar acotada. Y la cosa más originaria, los árboles más originarios deberían estar protegidos de otra manera. Pero esta mezcla hace que sea terriblemente incendiaria. Por eso creo que ahí es un tema que también debiéramos considerar. Eso. Perfecto. Ahora, siguiendo con este tema, Raúl Celis, usted lo decía, viene todo un tema de investigación, pero ¿cómo debemos afrontarlo? Porque esto ya había ocurrido en menor proporción, pero también con grandes daños, hace unos años en el propio sur. Tuvimos la lamentable experiencia del mega incendio en Valparaíso, ya antes con algunos avisos. Tuvimos lo que pasó hace poco, ¿no es cierto?, acá en Viña del Mar. Entonces, ¿de qué forma hay que enfrentarlo? ¿Se estaba bien preparado? Considerando que yo tengo que ser súper franco, creo que después de lo que ocurrió en Valparaíso en 2014 ya las autoridades por lo menos avanzaron en mucho, porque se cuenta con mayores unidades aéreas, se estructura de otra forma lo que son, ¿no es cierto?, el tema del funcionamiento de bomberos y también de la CONAF y otros ámbitos más. Pero cuando uno ve que tienen que contratarse los servicios de un avión tanque que viene desde el extranjero y eso es como la esperanza para la gente, considerando que a lo mejor se podría haber hecho de otra forma o haber prevenido de otra forma, es como que me queda la impresión de que todavía nos falta bastante por avanzar. Raúl Celis. Es que no es poco frecuente, Bernardo, que se recurra a bomberos de Europa, porque lo mismo pasa al revés. Como ellos están en invierno, vienen para acá a apagar incendios, y los chilenos, hay muchos pilotos que viajan a Europa durante el invierno para combatir incendios forestales allá en Europa. Si uno revisa, se me vienen a la memoria incendios enormes en Australia, hace poco tiempo, en California, en España. Yo creo que, por supuesto que es importante la prevención, y en eso hay que tomar conciencia. Yo creo que algo se ha avanzado, pero lo que a mí me preocupa, claro, desde una visión más de abogado, es la impunidad. Si el delito de incendio no tiene pena de cárcel aflictiva, la posibilidad de probar el dolo, o sea, la intención de producir un incendio, es imposible. Si me dicen, es que usted estaba fumando, por ejemplo, donde se prendió un incendio, sí, pero yo estaba fumando y jamás tuve la intención de provocar un incendio. Listo, no hay dolo.
creo que la legislación tiene que adaptarse a nuestras épocas. Si las materias medioambientales hoy día son relevantes, entonces el delito de incendio tiene que ser un delito grave. Y la culpa, la negligencia, la falta de cuidado debe entonces también ser sancionada de manera ejemplar. Yo recuerdo incendios donde los brigadistas de CONAF me decían, mire, en la Quinta Vergara, y mirábamos con unos, ¿cómo se llaman? Prismáticos, y había un tipo en moto con un bidón rociando. Y a la media hora ese mismo sujeto se desplazaba a otro sector, por supuesto todo encapuchado, imposible detectar. Cuando a uno le hablan de 90 incendios en combate, de 343 incendios, es evidente la intencionalidad. O sea, es evidente que aquí se ha actuado de manera concertada y por eso yo creo que las herramientas para sancionar a estas personas, a estos delincuentes, tienen que ser ejemplares y dentro de esas herramientas debe contarse con una legislación adaptada a nuestros días, a nuestra época. Perfecto. René Lues, en ese mismo ámbito, ¿estamos bien preparados o nos falta todavía algo de preparación? El audio, René. Perdón. Cuando pasó lo de Valparaíso, yo estaba convencido que ese incendio que fue tan dramático, para que la gente se imagine, en Viña del Mar se quemaron 300 casas, poco más, y ha sido el incendio más grande en la historia de Viña del Mar. En Valparaíso fueron casi 4.000, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, esto fue el 10% de las casas. Es para que se analice la envergadura de lo que fue el incendio de Valparaíso del 2014. René, ¿está muteado? Parece, ¿se muteó o no? Perdón, uno pensaba que después del incendio de Valparaíso ya uno iba a sacar muchas lecciones de, por ejemplo, cortafuegos, estanques, la institucionalidad jurídica, en fin, el tema de que también en Viña del Mar era muy importante, las zonas de riesgo, que se iba a evitar la construcción en zonas de riesgo. Bueno, lamentablemente en Valparaíso no solamente no llegó el dinero que estaba ofrecido, sino que además yo creo que ha sido en muchos aspectos un buen ejemplo, pero en muchos otros un mal ejemplo, porque no se afectó las zonas de riesgo, se levantaron propuestas digamos, incluso se hizo un cuartel bomberil en la zona más alta de la ciudad que al poco tiempo después quedó inutilizado, porque no se usa ese cuartel. Los estanques que eran una idea alternativa para sacar agua en espacios que no estaban, o los cortafuegos en la ciudad, todo eso, digamos, finalmente el día a día lo va eliminando. Y hasta que llega esta nueva tragedia, como la de Viña del Mar o la del Sur, y uno vuelve a plantearse lo mismo. Entonces, yo no sé si, quizás ahora que la ONEMI se llama CENAPRED, quizás podríamos generar una institucionalidad mucho más robusta, mucho más coordinadora de todos los entes, que nos permita prevenir, porque esto, obviamente uno no lo puede evitar completamente, pero sí lo puede prevenir que los efectos sean tan dramáticos como los que hoy día tenemos en el sur, que representan el segundo, entiendo, más grave incendio de las últimas décadas. Entonces, hay que prevenir y hay instrumentos hoy día que nos permitirían hacerlo si nos ponemos realmente nosotros las pilas en esto, como institucionalidad pública y privada. Perfecto, sí. Sin duda, cuando aún hay una serie de acusaciones, incluso durante los últimos días, y por parte de gente de la CONAF, incluso de vecinos, de la intencionalidad de algunas personas, y ya hay bastantes detenidos también, digámoslo, justamente por este tema de los incendios. Queridos panelistas, estamos llegando al final de esta primera parte de Cita Regional de hoy. Vamos a quedar pendientes con Jaime Varas e Iván Buscovich con su opinión sobre lo que estamos conversando. Nos vamos a separar por algunos segundos y ya retomamos este interesante Cita Regional de Quinta Visión. Ya volvemos. Bien, y retomamos entonces lo que es este Cita Regional. Hoy estamos conversando con Raúl Celis, estamos conversando con Jaime Varas Canesa, René Lues y también Iván Buscovich. Y habíamos quedado, ¿no es cierto?,
con dos de estos panelistas que faltaba emitir su opinión sobre lo que hemos estado conversando en este programa en un principio, que tiene que ver con los incendios que lamentablemente se están registrando en el sur del país y cómo también nosotros, de alguna forma, hemos sufrido la experiencia en nuestra región con lamentables emergencias de este tipo. Jaime Varas Canessa, en cuanto a este tema de la preparación, en cuanto a este tema de lo que viene, de hecho, cuando estábamos en comerciales, el abogado, ex intendente regional y ex convencional también constitucional, Raúl Celis, señalaba que y colocaba énfasis en este tema de lo que tiene que ver con el dolo y lo que tiene que ver con la persecución de este delito de incendio. Jaime Varas. Mira, en primer lugar, yo creo que todos estamos conscientes de que frente a la magnitud de estas catástrofes es muy difícil poderlas prever en un 100%. Pero sí, evidentemente, que se pueden tomar medidas preventivas que aminoren las consecuencias de estas catástrofes. Ahora, desde el punto de vista legal, yo comparto lo que dice Raúl, en el sentido de que la legislación se tiene que ir adaptando, ocupando una frase cliché, a los nuevos tiempos, y en ese sentido, evidentemente, que una modificación legislativa en cuanto a las penas por este tipo de delitos parece que se justifica 100%. Ahora, sin perjuicio de la prevención, yo creo que mirando al futuro, yo lo que anhelo es que todas las medidas, especialmente económicas, que ha anunciado el gobierno en beneficio de los pobladores afectados, incluso también desde el punto de vista del desarrollo económico, se cumplan efectivamente, por cuanto, como decía Iván, una de las desilusiones que sufrimos en Valparaíso el año 2013 fue que las medidas que se anunciaron efectivamente, si bien es cierto en una parte se cumplieron, pero, y también tomando conciencia de que las medidas son muchas veces inalcanzables, pero se genera una desilusión entre la ciudadanía, y yo creo que eso es muy dañino frente a estas situaciones. Por lo tanto, lo que yo anhelo es que las medidas anunciadas efectivamente se cumplan en el más corto plazo. Perfecto, Jaime. Iván Buscovich. Oye, breve ¿Sí? es 2014, para salvar la responsabilidad 2014, yo no le había en querido. la intendencia. Sí, porque yo perdón. Estando de acuerdo con mi... Iván, disculpa, solamente una cosa, porque yo recuerdo que en aquel incendio, incluso lo conversaba con algún colega cuando se habló de viviendas de emergencia, en este que ocurrió, por ejemplo, en Las Quebradas, en ese que hacíamos alusión, de la Emplanada, hubo viviendas de emergencia de primer nivel y hubo cosas que recuerdo que por lo menos los damnificados de alguna manera también destacaron. Así que yo creo que es bueno también colocar los puntos sobre las sillas. Iván Buscovich. No, sí, es evidente que el gobierno va en ayuda de la gente, qué duda cabe. La vez pasada se entregó inmediatamente recursos y esta vez lo mismo, y después para la reconstrucción se vuelve a apoyar y tal. Pero también las obras de infraestructura que requiere para que esto no se repita es donde estamos chocando. En el interfase en el caso de Valparaíso entre los bosques y donde vive la gente es cada vez más finito, no es una línea que uno pueda distinguir claramente, y por eso rápidamente el incendio forestal se transformó en un incendio de las magnitudes de las que hablaba René, porque tomó las casas, pues las casas están construidas, esas casas esencialmente de la parte Thomas, ¿no? Se consumieron rápidamente, material ligero, etcétera. Entonces, yo creo que ahí en la parte de la infraestructura, donde después empezamos a tocar, y lo digo nomás, el gobierno prometió una serie de cosas que quedaron inconclusas. El camino que iban a hacer hasta llegar a Santos Osa nunca se terminó, se dejó hasta la Avenida Francia y ahí sería. Entonces, son temas que yo creo que requieren más compromiso para que efectivamente, en el caso nuestro eran $500 millones, yo creo que se haya ocupado aquí la mitad con suerte. Entonces, de lo que se trata es de que verdaderamente, y tal como lo dije la vez anterior, se tomen medidas que realmente permitan que la infraestructura ayude
a que esto no se repita, porque si no nos está pasando vez a vez y que se necesitan modificaciones legales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, no le sale casi ni por curado a los que hacen los incendios, entonces hay que tomar acciones más decididas al respecto. Eso. Perfecto, bien. Panelistas, ¿les parece que pasemos a otro tema? Porque sin duda también tenemos que analizar algo más que ocurrió esta semana que es importante, porque no debemos de perder de que ya estamos en tierra derecha para la elección, ¿no es cierto?, de un Consejo Constitucional que va a elaborar junto a otros organismos, como un comité de expertos, lo que es una nueva constitución, después de lo que pasó en septiembre del año pasado. Entonces, de esa perspectiva, a mí me gustaría tratar este tema con ustedes, considerando que el lunes recién pasado, el lunes 6, ¿no es cierto?, a la medianoche, ya quedó el plazo fijado y límite para inscribir las candidaturas. Se inscribieron las candidaturas de los partidos políticos para lo que es el nuevo Consejo Constitucional, con figuras de nombre ya conocidas, con algunos nuevos, pero que de alguna u otra forma en los últimos días también ha causado algunas polémicas, incluso con acusaciones de que hubo presiones de la moneda para bajar a uno u otro candidato, por ejemplo, en la lista del PPD. Bueno, es lo que pasa en nuestra política. Se ríe Iván Buscovich porque sin duda se han ido dando una serie de circunstancias. Raúl Celis, usted fue convencional constitucional, ¿no es cierto?, en este primer proceso que terminó con el rechazo de la propuesta. ¿Qué le parece esto que se ha dado? ¿Qué le parece este ambiente donde incluso el propio gobernador regional, ¿no es cierto?, ha tenido una visión muy crítica sobre lo que es este proceso y los candidatos? Estoy con usted, Raúl Celis. No, yo discrepo por completo del gobernador regional, porque a él le gustaba el anterior proceso, y el anterior proceso del que yo fui parte fracasó en forma estrepitosa. Ahora, en este caso, a mí me parece que se han adoptado una serie de medidas que permiten paliar un poco los riesgos que puede presentar un proyecto. Y son medidas adoptadas por el Congreso Nacional, entonces, y por una quórum importante. Para modificar la Constitución política se requieren los 4/7 de los parlamentarios, de manera que estamos hablando de quórums importantes, de mayorías importantes, de consensos relevantes. En ese sentido, muy relevante es el haber establecido 12 bases que deben respetarse. Entre ellas que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo, que el Estado es unitario y descentralizado, que Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. Está bastante bien desarrollado. Los emblemas nacionales, que son la bandera, el escudo y el himno nacional, que incluso llegó a discutirse, y así sucesivamente. Yo creo que es acertada el establecimiento de estos 12 puntos, a diferencia de la hoja en blanco que existió en el proceso anterior. Enseguida, los órganos que se crean también creo que son relevantes. Primero, el Consejo de Expertos, de estos 24 expertos, 12 hombres, 12 mujeres, van a permitir trabajar sobre un texto, sobre un borrador ya aprobado. Entonces, los principios, estos 12 principios van a estar desarrollados cuando entre el Consejo Constitucional, que va a estar compuesto por 50 miembros, que son elegidos igual que en el caso de los senadores, y que van a trabajar sobre el texto elaborado por la comité de expertos. Excepcionalmente puede haber algún miembro de pueblos indígenas en la medida que haya un 1,5% como mínimo del total del padrón electoral que haya votado dentro del registro indígena. Ahí tienen derecho a 1, si el 3,5 tienen derecho a 2, y así sucesivamente. Pero me parece que las figuras que se adoptaron, incluyendo el comité de admisibilidad, el comité técnico de admisibilidad, también me parece acertado, porque nosotros teníamos muchos problemas prácticos. Bueno, ahora si hay dificultades en las comisiones o en lo que resuelva el Pleno, se puede ir al comité técnico de admisibilidad. Perfecto.
René Luez, al final van en un pacto. Un pacto que también la DC causó, ¿no es cierto?, por ahí algún revuelo. Esto de los candidatos que se ha hablado, incluso con candidatos de la región de diferentes partidos haciendo fuertes acusaciones. O sea, primero que todo, yo estoy muy contento de este pacto, digamos, creo que fue muy importante para efectos de distinguir que no somos parte de lo mismo, nosotros no somos parte del gobierno y tampoco somos parte de la izquierda más extrema. Así que a mí me acomoda mucho este pacto y estoy muy contento de que el PPD y el Partido Radical también hayan tenido la misma decisión, digamos, y la misma percepción, y por tanto estoy muy contento de que la centro izquierda, digamos, tenga esta opción a mi juicio más moderada, más de acuerdo, en fin, más de avances con desarrollo, con tranquilidad, con paz. A mí me parece muy bien esta opción. Así que estoy muy contento con ello. Lo segundo es que también me parece bien este proceso. Creo que si estamos en este proceso porque fracasó el anterior y porque, claro, hubo maximalismo, hubo un proceso que no gustó a los chilenos y finalmente estamos en esto y hoy día, claro, está mucho más constreñido, un poco, digamos, la decisión. Esto no va a ser, aquí no va a haber, digamos, mucho espacio para la creatividad, digamos, para cosas muy creativas, pero sí, yo creo que hay un avance sustantivo en lo básico. A mí el otro día me preguntaban, que estaba la gente muy molesta porque sentía que la derecha, digamos, tenía como el control hoy día del proceso. Y yo comentaba que en realidad, comentando un poco los 12 puntos las 12 bases que planteó em, Raúl recién, para no repetirlas, una de estas bases era, o dos de estas bases eran que primero Chile va a ser un Estado social de derechos. Y eso es un avance muy importante. Y eso es un tema completamente, digamos, del mundo progresista. Y también, por ejemplo, el tema de que se terminaba la subsidiariedad, o sea, donde en definitiva los privados hacen lo que el Estado, o sea, van a hacer solo lo que les importe hacer y el Estado se encarga de todo el resto, digamos. No, hoy día el Estado va a tener un rol mucho más importante y yo creo que eso atraviesa la Constitución del 80. O sea, si alguien a mí me dice, aquí tiene, digamos, en el fondo el control del proceso a la derecha, yo digo, no, oye, se entregaron los dos principales elementos que a mi juicio significaban que esta fuera una constitución de un sector. Hoy día estoy muy contento con lo que viene, así que con mucha esperanza para Chile que vamos a construir. Jaime Varas, su análisis sobre este tema, considerando de que hay nombres dentro de los candidatos bastante conocidos y con alta trayectoria, lo que incluso dentro de la política ha causado, no sé, también algún tipo de crítica de quienes señalan de que se suponía que debía venir un cambio y debían de haber nuevas ideas. ¿Qué le parece a usted? Mira, yo creo que cuando uno analiza el proceso que estamos iniciando, cae en la tentación de compararlo con el proceso anterior, que evidentemente culminó con un rotundo fracaso. Y ahí uno percibe que efectivamente se tomaron medidas que pretenden superar las deficiencias que tuvo el proceso anterior. Y ya se han dado a conocer, ¿no es cierto?, la importancia de esas medidas. Ahora, yo creo que este proceso está iluminado por la necesidad de un fuerte diálogo y de una fuerte conciencia del consenso que se tiene que producir en la preparación del texto constitucional. Y no solamente por los quórum que se exigen para su aprobación, para la aprobación del texto que se va a proponer a la ciudadanía, sino porque fíjate que yo percibo que en el ambiente existe ese espíritu de diálogo y de apertura a enfrentar las ideas y las normas que va a contener ese texto. Por lo tanto, esa apreciación de que la derecha va a arrasar y con todas las consecuencias que eso significa, no es así. No es así por cuanto los quórums de aprobación no permiten que ninguna de los frentes, ya han sido los pactos, se imponga a toda trance respecto a los demás. Los quórums van a exigir un espíritu, como decía, de diálogo y de consenso plenamente.
Ahora, en cuanto a esta discusión que ha habido de que han aparecido, ¿no es cierto?, viejos tercios políticos como candidatos, si seguimos la idea que acabo de expresar, yo creo que eso es positivo, es decir, ese mix entre caras nuevas y políticos con trayectoria, yo creo que va a ser posible que ese espíritu de diálogo efectivamente se concretice y por lo tanto, por lo menos yo pienso que en lugar de ser una crítica, todo lo contrario, es decir, debemos estar esperanzadores en que esos políticos con trayectoria efectivamente cumplan con su misión y su aporte a la nueva etapa que estamos iniciando. Y es por eso que yo reitero el optimismo respecto al proceso, es decir, yo creo que especialmente a través de los medios de comunicación social, es importante resaltar ese espíritu optimista, por cuanto de lo contrario se van a caer en polémica, ¿no es cierto?, que en nada ayuda al éxito de este nuevo proceso. Iván Buscovich, ¿qué le parece a usted las acusaciones, ¿no es cierto?, que han surgido incluso de un candidato del PPD, que es parte de la actual coalición de gobierno, en contra de esto de que la moneda habría bajado a uno de sus candidatos? Mire, siempre hay resquemores, acusaciones cruzadas y todo tipo de disgustos con quiénes son los candidatos. Yo lo único que puedo decir es que nosotros venimos de una derrota estrepitosa, tal como dijo Raúl. O sea, perdimos y perdimos en toda la línea y estrepitosamente. Por tanto, lo que se está haciendo es con la participación de la centroizquierda, pero venimos de donde venimos y por tanto no se puede exagerar. Yo lo que le quiero decir es que en el caso mío yo estoy contento porque tengo candidato. ¿Tiene candidato? Y creo que el candidato va a sacar brillo a Aldo Valle. Lo digo tranquilamente. Pero entiendo que se han inscrito candidatos antiguos, incluso en la lista de la democracia cristiana. Hay gente como de la edad nuestra, pero muy buena gente. O sea, creo que hay expectativa de que la gente pueda escoger de un conjunto de derecha, de centro, de izquierda, para elegir a los mejores para hacer este pacto constitucional que, tal como dice Jaime, tiene que ser conversado y tiene que ser, no puede ser impuesto por un grupo u otro. Yo, lamentablemente, el experimento anterior, justamente yo creo que por eso se cayó, y de lo que se trata justamente de no volver a pegarnos en la misma piedra y que la gente finalmente, a finales de año, lo apruebe y no que tengamos de nuevo una nueva caída, ¿no? Entonces, creo que vamos por un buen camino y creo que es muy importante lo que hagamos en esa perspectiva para lograr esas bases constitucionales que, tal como decía René, son súper importantes, que avancemos y que sea efectivamente una constitución que a lo mejor no va a tener todo lo que a uno le guste, pero que va a ser un avance respecto a lo que tenemos hoy día. Bueno, recordemos que son 5 cupos los que se eligen por nuestra en Valparaíso, en la región. En la región de Valparaíso en general. De acuerdo al informe que ha llegado, porque todavía el CELVER debe, ¿no es cierto?, determinar si las candidaturas cumplen o no con los requisitos, son cerca de 25 los candidatos, de 5 pactos, considerando que en este caso el Partido de la Gente no inscribió por un tema administrativo interno, no inscribió candidatos, como era lo que se esperaba. Pero sí hay pactos, ¿no es cierto?, y partidos políticos que inscribieron sus candidatos. Así que a considerarlo, a informarse, porque además recordemos que la elección de este nuevo consejo va a ser el domingo 7 de mayo y por lo menos ya no va a ser con una tremenda sábana, ¿no es cierto?, con un tremendo voto como ocurrió para la elección de aquella comisión o de los convencionales, de los cuales Raúl Celis fue integrante de aquella convención, en que la verdad yo creo que eso también de alguna forma complicó el proceso porque fue demasiado grande. Así que de esa manera, insisto, creo que lo que importante ahora es informarse y por eso quería que ustedes dieran su opinión, nuestros interesantes contertulios, panelistas en el día de hoy de esta cita regional, sobre lo que significa este tema que está avanzando. Ya estamos en tierra derecha en lo que es la elección, ¿no es cierto?, del nuevo Consejo Constitucional. Queridos panelistas, este programa pasa rápidamente, las opiniones son interesantes, se pasa volando. Entonces, esta última parte, le quiero dar la posibilidad a cada uno de ustedes
para que en un minuto y medio cada uno pueda establecer un tema y analizar un tema que sea de su interés, porque también es importante conocer qué opinan sobre diversos temas de nuestro país, de nuestra región. Raúl Celis, estoy con usted. Sí, brevemente sobre el comercio ilegal que tenemos en este caso en Viña del Mar, voy a hablar. Viña del Mar es una ciudad que vive del turismo fundamentalmente. Y para que el turismo subsista se requiere algo elemental, seguridad. Resulta que en la Plaza O'Higgins, que está entre 13 y 14 Norte, asaltaron a una persona durante esta semana. La calle Valparaíso, a la que yo voy mucho, está intransitable, llena de, prácticamente es como una especie de tomada por grupos de vendedores ambulantes. ¿Qué es lo que va a pasar a este ritmo? Que la calle Valparaíso va a terminar siendo abandonada, o sea, los que van a perder van a ser el comercio establecido. Yo creo que el daño que se le ha hecho o que se le hace a la ciudad con esta permisividad es enorme. Y me voy a colgar de algo que dijo la Corte de Apelaciones hace unos días a propósito de lo que pasó en Calle Uruguay, que faltaba la coordinación entre las distintas autoridades. Mi respuesta es sí, pero al pie de la Corte de Apelaciones de Valparaíso hay un negocio que vende ilegalmente comida y todos los funcionarios que trabajan ahí, cerca de un servicio de salud, al lado de la Corte de Apelaciones, consumen diariamente en ese lugar. Entonces creo que falta también consecuencia en los dichos y en los hechos. Perfecto, Raúl Celis. Estoy con usted, René Lubén. No le voy a preguntar por el festival porque ya sabemos... Está bien. No, está bien. Pero quiero que usted exponga un tema que quiera darle a conocer a nuestros Lo que pasa, yo me sumo a todo lo que dijo recién Raúl. Creo que el tema de la basura, la inseguridad y el comercio ilegal están matando Viña del Mar y ojalá que todos hagamos conciencia de aquello. Así que desde el municipio también estamos, por lo menos del Consejo, haciendo todo lo posible para que la autoridad le dé a esto la prioridad que tiene a nivel comunal. Lo segundo que quiero plantear, aunque cuando hablemos del festival, es que estuvimos a punto, lo comentamos la vez pasada, de perder la orquesta festival, que era lo último que iba quedando como de tradición del festival histórico, de 61 años de festival. Y afortunadamente nos dimos cuenta de que los canales no tenían derecho a hacerlo, y a pesar de que la alcaldesa en un momento dijo que nosotros como municipalidad no teníamos ninguna injerencia en el tema y que esto dependía solo de la voluntad de los canales, le dijimos que no era así, que estaba equivocada, y entonces hicimos una presentación en la Contraloría Regional para decir que aquí había incumplimiento de contrato por parte de los canales. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, de mucha gente que alegó esto, maestros importantes de la música a nivel nacional, finalmente los canales tuvieron que dar pie atrás, no por la presión, sino que yo creo que por el informe jurídico que les llegó a ellos, que indicaba que teníamos razón, que estaban incumpliendo, y gracias a Dios, hoy día tenemos festival con orquesta en vivo. Perfecto, René Lubén. Estoy con usted, Jaime Varas. Mira, dos cosas. La primera, que respecto a las variables del próximo proceso eleccionario de mayo, hay que destacar que el voto obligatorio, es decir, yo creo que el voto obligatorio es una circunstancia importante que creo yo que, sin ser experto en materia eleccionaria, va a ser un elemento que va a influir fuertemente en los resultados. Y lo segundo es adherirme a las palabras de René, en el sentido de la satisfacción de que la cruzada que ellos iniciaron para recuperar la orquesta festival ha logrado pleno éxito, y por lo tanto un motivo de especial alegría, y desear que efectivamente el festival sea el lugar de encuentro, de distracción y especialmente de aporte turístico que todos nosotros queremos que sea para Viña del Mar. Perfecto. Terminamos con usted, Iván Buscovich, este cita regional y con su minuto final. Mire, a mí me quedó una colita de lo último que hablamos en la vuelta anterior, que es que efectivamente, como dijo Raúl, los indígenas van a elegir consejeros a este proceso, pero tienen que sacar sobre 190.000 votos.
entonces es muy difícil que elijan siquiera uno. Por tanto, la participación, que a lo mejor la vez pasada estuvo sobre representada, ahora no va a haber. Y creo que eso va a ser un talón de Aquiles del nuevo proceso. Quiero dejarlo constatado como tal. Yo lo otro que quería decir es que efectivamente todo lo que está pasando en Viña ya en Valparaíso pasó. El comercio, o sea, la ciudad está en una decadencia tremenda. Esa es la verdad. Y fruto justamente de eso, que el centro está tomado por el comercio ambulante, no se puede caminar. Ahora hablan que quieren enanchar las veredas en la calle Uruguay, y eso va a hacer para que haya más comercio. O sea, no sé en qué cabeza puede caber una cosa como esa, sino que al revés, con tal vez volver a lo que teníamos antes, que los autos se estacionaran en el medio y que dejáramos la vereda lo más angosta para que no haya este comercio en la cantidad que hay, que es espantoso. Lo que pasa alrededor del mercado es otro tema que yo creo que requiere una mano de verdad que ponga orden. No puede ser que estemos en ese nivel de decaimiento. Eso... Bueno, a nuestros 4 panelistas: Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, ex convencional constitucional; a René Lues, concejal de C por Viña del Mar; Jaime Varas, abogado, también ex administrador municipal de Valparaíso; y al ex concejal de Valparaíso, Iván Buscovich, hoy, ¿no es cierto?, flamante dirigente vecinal, también reitero ahí, luchando contra muchas inseguridades que se viven en Valparaíso, en nuestra región. Gracias por ser parte de esta cita regional, gracias por sus valiosas opiniones, y a ustedes también gracias por acompañarnos, como ocurre cada día y cada semana en este programa, que tiene una particularidad: las opiniones son de personeros, tanto hombres como mujeres, de nuestra región, y eso es lo importante, porque de esa forma nosotros hacemos y desarrollamos la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia.